Bueno, sí, en primer lugar agradecer la invitación que nos hiciera a Proyectos de Construcciones Tierra Mía y a mi persona, a la empresa Superá, para estar dictando hoy esta charla técnica que vamos a hablar de impermeabilización. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sufrido problemas de impermeabilización en nuestras casas, en nuestros trabajos? Que pues es muy común ver cómo tenemos esta imagen que andamos con una ollita o tenemos unas goteritas que no sabemos dónde salen, ¿ok? Y son muy molestosas, que afectan la edificación, pero que debemos tener en cuenta ciertos detalles para que esto no ocurra. No simplemente utilizar un producto de calidad suficiente, sino que se deben respetar ciertas cosas, respetar ciertos detalles dentro de la impermeabilización y que todo está normalizado. Existe una norma venezolana de impermeabilización que si atendemos cada uno de estos detalles, pues ténganlo por seguro que más del 80% del éxito de esa impermeabilización está garantizado. Por supuesto, un buen, correcto y uso adecuado del producto, respetando todos los parámetros técnicos. Esa llave nos va a garantizar el éxito de la impermeabilización. Fíjense ustedes que aquí tenemos algunas imágenes. En la primera podemos observar un manto que, cuando observamos manchas negras en el manto, es un síntoma inequívoco de falta de pendiente, de emposamiento de agua. Se produce un espejo de agua y se va deteriorando el material. Eso es muy fácil visualizarlo. Simplemente subimos y hacemos una inspección visual, y aquellas zonas donde existen manchas negras, pues sencillamente ahí hay falta de pendiente hacia los desagües. Otro punto importante son los anclajes, la manera como colocamos los equipos en ese techo o esa terraza. Nos hemos encontrado casos donde los equipos están anclados con ángulos o con cabillas perforando la membrana, o bien sea asfáltica o la pintura elastomérica que se está utilizando como solución impermeable en ese techo o esa terraza. Y ese punzonamiento que ocurre del sistema impermeabilizante simplemente, ¿qué es lo que hace? Permitir la percolación de agua en el perímetro y traducirse en un deterioro a la edificación. Estos soportes de los equipos que se encuentran en una terraza, en un techo, en una azotea, deben estar soportados sobre una basecita de concreto, y esa basecita de concreto también debe estar impermeabilizada. Se debe construir medias cañas perimetrales en todo el perímetro de las bases, y posteriormente esas secciones también deben estar impermeabilizadas. Y no tan solamente los equipos, hay tuberías que prestan servicio a una planta, por ejemplo, una planta industrial, y esas tuberías se le colocan unos apoyos y también se anclan en muchas ocasiones de manera inadecuada a la losa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Permitir la percolación de agua. Y esto va más allá del sistema de impermeabilización que se utilice, sino de cuidar los detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de trabajo. ¿Y en qué se nos traduce todo esto? Pues en material que progresivamente se va dañando, se va deteriorando, y que posteriormente debemos de retirar para sustituir el sistema de impermeabilización. Y aquí están las consecuencias que tenemos abajo, ¿no? Y muchas veces, a veces vemos esta fotografía y decimos, bueno, pero eso en realidad sí sucede. Sí, sí sucede. Inclusive tenemos un caso muy emblemático que yo siempre lo recuerdo, la profesora Marisabel Dignan. Estábamos en una oportunidad en un conversatorio, que en paz descanse, y hacía mención de un caso específico que ella atendió en una oficina, y la oficina empezó una secretaria que estaba allí en su puesto, empezó a sentir como unas burucitas que caían del techo, y de repente el techo hizo ¡plac! Y todo derivado de un aire de 3 toneladas que estaba anclado, punzonando el sistema de impermeabilización, permitiendo la percolación de agua, y colapsó. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todos estos detalles. Jardineras. ¿Por qué mencionamos la parte de jardineras? En todos estos años de hacer inspecciones y de atender a bien sea condominios, industrias y comercio, nos hemos encontrado con casos muy particulares en las jardineras.
Jardineras que están impermeabilizadas con manto. Inclusive, hace un par de años, en un conjunto residencial, observamos una jardinera impermeabilizada con porcelanato. Con porcelanato. No es un chiste, es verdad. ¿Ok? Entonces, era un edificio muy nuevo y estaba presentando muchísimos problemas de percolación de agua que se traducían a los sótanos, y nadie le va a gustar que usted esté en el sótano estacionando su vehículo y se llueva más adentro que afuera. Y era precisamente por problemas que venían de esa jardinera. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de vegetación tenemos ahí. No es lo mismo tener unas plantas pequeñas que unos chaguaramos. Entonces, usted debe atender la impermeabilización interna de esa jardinera, esas mediacañas, debe cuidarla, de tal manera de que no se le traduzca en estos daños que posteriormente observamos en el interior de los sótanos. Pero cuando observamos este tipo de daños, ¿a quién tenemos que llamar? A los profesores que estuvieron al principio, previo a esta charla, para que vayan a evaluar ese tipo de edificaciones. Ahí es donde llamamos nosotros a los patólogos para que vengan y realicen la diagnosis respectiva y determinen cuáles son los mecanismos de rehabilitación. Y simplemente por no tener una jardinera impermeabilizada. Otro aspecto importante, ayer lo recalcábamos en la presentación, hemos observado jardineras que en el interior pasan juntas que pertenecen a la edificación. Eso está prohibido por la norma. Dentro del diseño de juntas no pueden existir juntas que pertenezcan a la estructura que pasen por la jardinera, ni siquiera junta a la jardinera ni en el interior de ella. Porque si pasan de esta manera, ¿cómo les va a tratar? ¿Cómo le vamos a realizar mantenimiento a esa junta si están pasando dentro de la jardinera? Entonces, cuando uno les dice al condominio o a las empresas, mira, tienes que retirar toda la capa vegetal porque la junta que tienes de la edificación pasa por el medio de la jardinera y no puedes hacerle mantenimiento, sino que tienes que sacar todo. ¡Wow! Y eso pasa. Y eso pasa. Y eso es simplemente que desde el diseño de arquitectura e ingeniería se debe respetar las normas. Eso es todo. En el caso de las juntas, también hablamos de las juntas presentes en losas de estacionamiento. No se tiende regularmente a impermeabilizar losas de estacionamiento. Levante por favor la mano alguna persona que haya inspeccionado una losa de un estacionamiento y la misma se encuentra impermeabilizada. ¿Existen sistemas de impermeabilización para losas de estacionamiento? La respuesta es sí. Claro que existen sistemas de impermeabilización. ¿Los aplican aquí comúnmente? No. ¿Ok? Pero ¿qué se recomienda en cuanto a losas de estacionamiento? Y allí va todo para los muchachos de la carrera de Ingeniería Civil. Nosotros debemos diseñar por condiciones de servicio. ¿Ok? Porque por resistencia a compresión diseñamos una losa y perfectamente nos puede dar una resistencia a compresión, 210, 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero por condiciones de servicio, si no es lo mismo este tipo de losa que la última losa del edificio, que una losa que esté dentro de una planta, ante ciertas condiciones que van a afectar su durabilidad. Si estamos hablando de una losa de estacionamiento o la última losa de un edificio concreto, baja relación agua-cemento. Nosotros tenemos una norma que es la 1753. ¿Y qué nos dice la 1753 acerca de un concreto impermeable? Concreto de baja relación agua-cemento. Un concreto de baja relación agua-cemento, ¿cuándo se considera impermeable? ¿Cuál debe ser la relación agua-cemento? 0,45. Y la norma americana inclusive lo pecha, pero debe ser 0,45, menor o igual a 0,45. Eso es lo que expresa la 1753. Entonces debemos empezar a diseñar por condiciones de servicio. Otro factor importante aquí son las juntas. Generalmente cuando vemos selladas las juntas las vemos con un material asfáltico. ¿Ok? El material asfáltico tiende a fallar pronto, su durabilidad con el tiempo tiende a fallar, y lo correcto es que este tipo de junta, de acuerdo con el factor forma de esa junta, y cuando hablo del factor forma me refiero al ancho
y la profundidad de esa junta estén selladas con poliuretano. El poliuretano o la poliuria o los selladores híbridos son los materiales adecuados para efectuar este tipo de sello, que sí van a soportar la intemperie, la dilatación y contracción, inclusive los hidrocarburos a los cuales puede tener contacto. ¿Cuáles son los hidrocarburos? Pues los combustibles y los aceites provenientes de los vehículos que por allí transitan. ¿Ok? Entonces debemos diseñar por condiciones de servicio. Hace un tiempo estábamos haciendo un trabajo dentro de una planta, ¿ok? Y en ese momento estábamos sellando las juntas internas de esa planta. Y en esa oportunidad utilizamos poliuria. La poliuria es un sellador semirrígido de rápido curado que se utiliza para juntas de dilatación. No utilizamos poliuretano porque en ese caso la junta pertenecía a un proceso productivo y ese proceso productivo era muy húmedo y necesitábamos un rápido curado. ¿Qué es lo que me refiero con esto? ¿Cuál es la moraleja? Vuelvo y les repito. La idea es que ustedes vean las condiciones de servicio. ¿Dónde? ¿Para qué va usted a diseñar esa losa? ¿Y cuáles son las condiciones de operación que va a tener esa losa ya puesta en servicio? ¿Ok? Estos son otro tipo de juntas que se encuentran al mismo nivel en edificaciones, ¿ok? Que ya por el ancho de esa junta hay otros tipos de materiales, bien sea juntas preformadas o cintas de Hypalon que vienen de 10, 15 y 20 centímetros de ancho, que las colocamos para evitar la entrada de agua por esta parte. Es muy común observar, hay 3 casas, tumbaron la casa del medio y armaron tremendo edificio en el medio. ¿Y qué pasa con las juntas que hay entre esa edificación y las colindantes? Empiezan a presentar percolación de agua y vemos a los vecinos, generalmente dicen, mira, yo llevo aquí 30 años, pero yo nunca tuve problemas de filtración. Pero construyeron el edificio del medio y mira la pared y viene de arriba hacia abajo. Y es precisamente la junta que existe entre el edificio y esa vivienda que construyeron colindante a la edificación, que si usted no la trata adecuadamente, pues por ahí va a seguir percolando agua y va a dañar el sistema. Pero es que yo acabo de impermeabilizar. ¿Por qué percola agua? ¿Será ese producto que yo utilicé, que ese producto nunca nos sirve? No, fue el detalle que usted tiene que revisar allí. Y si estamos trabajando un ángulo de 90, preferiblemente hay juntas preformadas de 10, 15 y 20 centímetros de ancho que usted las coloca ancladas a ambos lados de la estructura, va a soportar la dilatación y va a evitar la percolación de agua entre el edificio y las casas colindantes. ¿Ok? Estos son otros de los efectos. A los muchachos que están viendo patología ahorita, estas fotografías son como ir a Disney. ¿Ok? Entonces aquí vemos los daños en junta. Empieza a percolar agua a través de esa junta y empezamos a ver desprendimiento de secciones, eflorescencia, corrosión en el acero de refuerzo. Y justamente cuando empiezan estos, ahí viene la alarma. ¿Qué hago? Pero primero tenemos que evitar que el agua siga pasando. ¿Ok? Y después de que el agua siga pasando, pues corregir posteriormente los daños causados. Estos son otras de las fotografías, y estas son fotografías precisamente que salen de esas inspecciones diarias que realizamos. No quisiera que fueran comúnmente, pero como decía un colega amigo, el ingeniero Jorge Rendón, me decía, bueno, Raúl, a usted le hace falta así como un terremotico para que empiecen a vender productos de rehabilitación y reforzamiento. Bueno, esto pasa y es muy común, ¿ok? Y es precisamente porque no se cuidan los detalles en la parte superior de una junta o de una grieta o de una fisura. Y eso debe tratarse paralelo con el sistema de impermeabilización que nosotros estemos aplicando. Otro de los detalles que debemos cuidar, aquí tenemos nuestro techo, nuestra terraza, y fíjense ustedes el árbol que está aquí. Entonces, cuando vamos a inspeccionar la parte de arriba, tenemos un techo pues totalmente inundado. Vamos a revisar los desagües de aguas de lluvia y los desagües completamente tapados. Incluso nos sucedió en una oportunidad
en la oficina, desprendió algo la mata y tapó el desagüe, pues tuvimos que destapar, reventó parte del tubo y todo eso como consecuencia de simplemente pues no poner alguna rejilla protectora para evitar que se tape el desagüe. Y eso también va derivando en el deterioro de la impermeabilización, bien sea asfáltica o una impermeabilización que estemos utilizando con membrana, en este caso con pintura elastomérica o resina acrílica también llamada. Y aquí volvemos al ejemplo anterior, ¿ok? Pregunto, ¿cuáles son los daños que ustedes observan en esta foto? Dos detalles que alguien pudiese decirme acerca de esta foto. Tiempo. Hay empozamiento. Aquí hay media caña. Miren las bases de estos equipos. No hay media caña. Fíjense ustedes aquí. Generalmente, cuando encontramos este tipo de anclaje, observamos que el perímetro de la membrana asfáltica se cuartea, se oxida. ¿Ok? Pero aquí está completamente la membrana asfáltica a 90 grados. ¿Debe estar a 90 grados? No. Y se produce una falla del material. ¿Es una falla del material o es una falla de la instalación? Si la norma perfectamente dice que no deben existir ángulos de 90 grados. ¿Ok? Entonces aquí observamos varios detalles. El anclaje de estas tuberías, el perímetro de las bases de los equipos que se encuentran en la parte superior y por supuesto el empozamiento de agua, que es una característica inequívoca porque ahí se va a producir una mancha negra. Esta es la norma. Le invito a que la revisen, 3400-1998. Una norma muy antigua, pero que describe y detalla pues, la manera como deben tratarse cada uno de estos aspectos. Fíjense ustedes la norma, cómo debe tratarse las esquinas, las medias cañas, ¿ok? Evitar el ángulo de 90 grados. Si estamos hablando de una membrana asfáltica o de una impermeabilización con resina acrílica, si bien es cierto, la resina acrílica es más duradera que una membrana asfáltica, cuando la colocamos con malla reforzada en un ángulo de 90, se van a producir esfuerzos que en esa esquina va a tender a fallar. Entonces debemos de evitar el ángulo de 90. Volviendo al tema de las jardineras, ¿cómo hago para impermeabilizar las jardineras? Nada de manto, nada de otro aspecto que comúnmente también observamos y vemos que lo utilizan mucho de manera comercial. Agarran una cajita de cartón, la pintan y le dejan caer un agua. Mira, esto es la pintura ideal. ¿Es correcto eso? No, porque es que ese tipo de recubrimiento no viene para trabajar bajo inmersión. Tienen que respetarse las pendientes. ¿Existen recubrimientos que soportan la inmersión y que no se degradan con el agua? Sí, sí existen. Pero en este caso estamos hablando de un recubrimiento elastomérico. Lo correcto es que las jardineras, el friso interior que usted construya en esa jardinera sea un friso con resina acrílica. Aquí mencionamos el Super A80. ¿Cómo se utiliza una resina acrílica para un friso impermeable? Sencillo, en proporción 1:3. Por cada litro de resina, usted lo mezcla con 3 litros de agua y ese va a ser el agua de amasado del friso interno de esa jardinera o un tanque de agua potable o de una piscina, y de esa manera usted va a impermeabilizar ese friso. Debe construirle las medias cañas. La jardinera va a ser intervenida porque no tiene media caña y va a construir las medias cañas. Usted agarra un mortero acrílico, pero también esa resina acrílica usted la puede utilizar como un puente de adherencia. Existen dos tipos de puente de adherencia, o por lo menos
de los que conocemos regularmente, podemos mencionar los puentes de adherencia acrílicos y los puentes de adherencia epóxicos. Es una pregunta que comúnmente nos hacen. ¿Cuándo utilizamos un puente de adherencia acrílico y cuándo es necesario un puente de adherencia epóxico? Les pongo un ejemplo. Si usted está reponiendo la sección de un elemento estructural, una columna, una viga, necesariamente el puente de adherencia es epóxico, siempre y cuando usted no trabaje con morteros acrílicos, que son los únicos morteros, sobre todo para los muchachos de ingeniería civil, que son autoimprimantes, ¿ok? No requieren impregnación epóxica. Repito, los morteros acrílicos no requieren impregnación epóxica, pero si usted está construyendo un mortero de arena-cemento, usted requiere de algún puente de adherencia para que no se forme una junta fría. En este caso, si usted está construyendo las medias cañas en el interior de esta jardinera, usted utiliza el mismo producto como puente de adherencia acrílico y así evita la formación de una junta fría. Usted va a rectificar pendientes en una losa porque va a redirigir las pendientes hacia los desagües porque se dio cuenta que tenía empozamiento. Este sería el mortero acrílico que usted debe de utilizar, ¿ok? Generalmente, otra de las preguntas que nos hacen, ¿cuánto es el consumo de productos si voy a rectificar pendientes? Aproximadamente paila y media por cada metro cúbico de mortero. Paila y media por cada metro cúbico de mortero, ¿ok? En el caso de las juntas, ya hablábamos anteriormente, lo correcto es que las juntas tengan aquí 90 grados en este cruce. Si existen apostillamientos de los labios, usted debe repararlos y posteriormente sellarlos con poliuretano. Este es una sección de una junta. Los productos que ustedes encuentran normalmente para sellar juntas son productos de cartucho o productos monocomponentes. ¿Hasta qué espesores trabajan este tipo de productos? Hasta 1 pulgada de espesor, o sea, 2.5 centímetros. ¿Cuál es el factor forma que debemos respetar para sellar una junta de dilatación? Juntas hasta el centímetro de ancho, el factor forma es 1 a 1 ancho-profundidad. Hasta el centímetro de ancho, factor forma 1 a 1 ancho-profundidad. Superiores al centímetro de ancho, el factor forma es 2 a 1 ancho-profundidad. Si tenemos una junta mayor de 1 pulgada, ¿qué hacemos? Para el premio gordo de Super A que tienen para ustedes. Claro, en este caso aquí está el Baker Rod. El Baker Rod es como una espuma que, si bien es cierto, se introduce en la junta. Ese Baker Rod debe ser un 25% más ancho que el ancho de la junta para que le entre a presión y conserve el factor forma, ¿ok? Pero la pregunta era si tenemos una junta mayor de 1 pulgada. Exacto, productos bicomponentes. Los selladores bicomponentes de poliuretano podemos trabajarlo hasta 4 centímetros. Y en el caso que mencionaba Edgar, que rediseñamos la junta. Usted puede rediseñar el factor forma de esa junta y hacer esa junta más pequeña y trabajar con un producto de poliuretano. Por ejemplo, usted tiene una junta de 6 centímetros y quiere rediseñar ese factor forma de junta para trabajar con un bicomponente o un monocomponente. ¿Se puede realizar? Sí, se puede realizar. Se hace un cajetín de junta, se vuelve y se vacía nuevamente, se hace el corte y se sella de acuerdo al nuevo factor forma. Pero perfectamente se puede realizar. El rendimiento de cualquier producto, si quiere la nota, ancho en milímetros, por profundidad en milímetros, por la densidad del producto. Eso nos da gramos de producto por metro lineal de junta. Entonces, cuando usted está trabajando con cualquier tipo de sellador, poliuretano, poliguria, cualquier tipo de sellador, y usted quiere saber cuál es el rendimiento del sellador, ancho en milímetros, por profundidad en milímetros, por la densidad del producto. ¿Dónde veo la densidad del producto? En la hoja técnica, en la ficha, y ahí veo. Realmente, lo que vemos son los
selladores de cartucho tienen una densidad entre 1,25 y 1,41. Ese es más o menos el rango. Y si estamos hablando de poliuria, 1,15 sería la densidad. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos a seguir en la impermeabilización de techos y terrazas? ¿Cuáles son aquellos puntos que debemos observar en una inspección de una impermeabilización que vamos a intervenir o nueva que vamos a realizar? Lo primero son las pendientes. Debemos verificar que las pendientes estén correctamente dirigidas hacia los desagües. Tenemos que ver si existen fisuras o grietas en la losa. Si existen fisuras o grietas, debemos de marcar con disco de corte y sellar con poliuretano. Hemos visto, pues, especificaciones donde este tipo de fisuras, luego de que son demarcadas, son selladas con productos rígidos. No debe ser, porque el mismo esfuerzo que se produce en la dilatación y contracción de esa fisura va a partir nuevamente. Debe ser con poliuretano, porque el poliuretano sí va a soportar esa dilatación y contracción. Luego las medias cañas. Deben construirse las medias cañas. Y lo correcto es la construcción de medias cañas con un mortero acrílico, de manera de evitar la formación de una junta fría, que sea con un mortero acrílico y que sean adheridas a la superficie con un puente de adherencia acrílico. ¿Ok? Aquí tenemos tuberías de ventilación y los bajantes de agua de lluvia. Aquí tenemos dos detalles. Vamos a irnos hasta acá. Aquí vemos los dos pasos y esos son estas dos figuras de tuberías de ventilación y bajantes. Son fotografías que hemos sacado de la norma de impermeabilización. O sea que si usted va a trabajar el detalle de la tubería de ventilación, debe ser, en primer paso, usted corta su malla de refuerzo y la introduce como capucha de esta manera y después de esta manera. De tal manera que quede protegida. Incluso se recomienda, previo a la colocación de estas dos capas de malla, que en el perímetro se coloque un cordón de poliuretano. ¿Qué es lo que estamos evitando aquí? La percolación de agua entre el tubo de ventilación y la losa. ¿Ok? Y en el caso del bajante, lo mismo. En el caso del bajante están las dos etapas en las cuales colocamos la malla de refuerzo. Y precisamente para evitar la percolación de agua entre el tubo y la losa. Y previo a eso, vuelvo y repito, también, al igual que en el caso de la tubería de ventilación, recomendamos colocar un cordón de poliuretano en el perímetro para evitar la percolación de agua. ¿Okay? Si tenemos cúpulas presentes en la terraza, también esas cúpulas en el perímetro debe llevar una media caña. Aquí está el sellado. No me digan, me están espantando. Esas son las cosas. Ah, ok. La gente pensó que era un playback. Bueno, y aquí tenemos, fíjense ustedes, vamos a cerrar con un video de una impermeabilización que realizamos. Esa impermeabilización tiene audio. Ok, vamos a colocarlo. Y se dan cuenta, nos encontramos que la impermeabilización tenía 3 capas de manto. Después de las 3 capas de manto tenía un sobrepiso. Luego del sobrepiso había una 4ª capa de manto y después de la 4ª capa de manto había otra capa de asfalto. Entonces, ahí los dos productos que utilizamos fueron el fleximanto, solamente la lámina anterior para acotar dos cositas. Importante cuando estemos trabajando con pinturas elastoméricas. Si bien es cierto, no es el caso de nosotros las temperaturas, porque nosotros aquí en Barquisimeto tenemos temperaturas muy estables, debemos tener en cuenta cuando trabajamos o en temperaturas muy frías o en áreas muy calientes. Una mínima de 8 y una máxima de 50 grados. ¿Ok? Aquí están los rendimientos sin refuerzo y con refuerzo. Vamos a poner el video para que observen este trabajo y al final cualquier pregunta, con mucho gusto estaremos dispuestos a responderla.
Tienes problemas de filtraciones en tu vivienda, se te llueve más adentro de tu casa que afuera, te la pasas colocando ollas para recoger todas las goteras que están ahí. ¿Qué? Este video es para ti. Como ya lo principio de este video, es gracias a la gente de Supera que se puso en contacto con nosotros para poner a prueba todos sus productos de la línea de impermeabilizante. El Supera 80 como resina acrílica y el Fleximanto como impermeabilización acrílica. ¿Y qué más que ponerlo a prueba en esta losa en la cual nos encontramos? Esta es una sección de losa de aproximadamente 25 metros cuadrados que tiene graves problemas de filtración. Derivado de la falta de pendiente acerorizable, no existen medias cañas en el perímetro de la losa y como consecuencia de esto se ha ido deteriorando la impermeabilización existente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a retirar el manto, vamos a rectificar pendiente utilizando el Supera 80 como impermeabilizante y como fuente de adherencia y finalmente vamos a aplicar el Fleximanto como impermeabilización. Así que quédate en este trabajo. ¿Vieron cómo sale el manto? Sin ningún tipo, o sea, muy sencillo sale el manto. Y así salieron 3 capas y fíjense cómo sale el sobrepiso. Y lamentablemente es una práctica común que se impermeabilizan con manto y posteriormente se colocan sobrepiso. El sobrepiso se puede colocar siempre y cuando la impermeabilización sea acrílica. ¿Ok? Pero sobre manto no hay ningún tipo de adherencia del sobrepiso y se va a tender a levantar en este caso. Aquí lo que estamos haciendo es construyendo las pendientes y utilizando la resina acrílica como puente de adherencia de ese mortero que estamos colocando sobre la base. Construimos las medias cañas de igual manera con un mortero acrílico y utilizando la resina acrílica como puente de adherencia. Luego aplicamos 2 lechadas. La primera lechada fue producto agua. Entonces, por la impermeabilización, recordemos los pasos que vimos siempre. Retiramos 3 capas de manto. Luego se retiró un sobrepiso. Y luego del sobrepiso había otra capa aparte, que tuvo que ser retirada para finalmente llegar a la superficie de la luz. Ahí preparamos mecánicamente la superficie para retirar todos los restos asfálticos y pudiera tener claro el sobrepiso posteriormente que íbamos a colocar. Luego de tener una superficie limpia, sana y seca, se procedió a construir un sobrepiso con las pendientes correctamente hacia el desagüe que se encuentra al final para evitar encruzamiento de agua. Luego de haber construido ese sobrepiso, se construyó una mediocaña en toda la área para evitar filtraciones por la retina. El año pasado, 8 días posteriores a esa actividad, vamos a continuar con la impermeabilización y vamos a colocar Fleximanto. La primera capa que vieron de verde fue el primer y posteriormente aplicamos una capa de producto puro con el cual se entierra la malla de refuerzo y esa malla se va presionando contra la superficie y con la segunda capa la malla queda totalmente embebida entre 2 capas de producto puro. De igual manera, así se tratan las medias cañas. Se agarra una sección de la malla y tiene un puente con respecto, un solape con respecto a la malla que se encuentra en la parte horizontal, aproximadamente unos 5 centímetros.
Bueno, yo les puedo decir que han caído como 3 palos de agua bien fuertes después de la hipermelización, pero la moraleja de esto es que, si bien es cierto, existen muy buenos productos, como en el caso del Fleximanto, no es menos cierto que debemos cuidar los detalles. La combinación de todos los detalles que atendamos en la hipermelización asociado con una buena aplicación y un buen producto, la combinación de ambos pues va a generar la mejor relación costo-beneficio y va a prolongar la vida útil en el tiempo. Entonces, nuestros amigos de Superat tienen un premio para ustedes. Me dijeron que les hiciera, si quiere por favor la chica puede pasar adelante. Voy a hacer una pregunta, ¿ok? A la persona que conteste correctamente, ellos tienen un pequeño obsequio, un pequeño presente que van a entregar. La hipermelización acrílica viene en varios colores. Viene rojo, ¿ok? Viene blanco, viene azul, como vieron en el video.